permitido ser su representante en la Cámara de Diputados. Gracias, de veras. Gracias a ti, Vero, por ser mi compañera en este tiempo, por ser alguien que has estado en las buenas y en las malas acompañándome. Gracias, Rafa, gracias, Victoria, gracias, Sebastián. Y Elías, aunque estás muy pequeñito, todavía no entiendes de qué se trata todo esto, pero ellos, mis hijos, mi esposa, los niños de este país, son los que me motivan a seguir luchando día con día, a no bajar los brazos. Gracias a los diputados federales, porque hemos hecho un gran equipo, por su apoyo. Aquí está Jonadab y los demás están haciendo sus informes, pero sobre todo por sus consejos. Gracias, de veras. Gracias a los diputados locales, a los regidores y todos los funcionarios del Movimiento Ciudadano, porque hemos entendido una cosa muy clara, que este proyecto no se trata de personas, no se trata de buscar que las cosas cambien para seguir igual. Se trata de luchar por la corrupción, de en todo momento entender que los ciudadanos quieren y necesitan otro tipo de gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Gobiernos que luchen en todo momento por hacer justicia en este país. Gracias a mi equipo de trabajo, sin su tiempo, sin su dedicación, sus desvelos, seguramente yo no estaría aquí parado frente a ustedes. Gracias a mis hermanos, a mi padre, a mis familiares, que han estado todo momento apoyándome, desde niño, porque también quiero hacer una confesión muy íntima que no traigo aquí apuntada. Yo, que tuve el privilegio de tener una condición física como 15 millones de personas en este país, he tenido la fortuna de tener una familia que me empujó, que me ayudó, que fue solidaria conmigo y que me educó en los tiempos más difíciles cuando vivíamos de chicos en el rancho. Les agradezco de corazón a esa familia que tuve, pero ¿cuántos en este país no tienen una familia? No tienen un gobierno solidario, no tienen un vecino, un amigo. Por esos hay que seguir luchando. Gracias a mis amigas y amigos, muchos de ellos están aquí, que no ocupan ningún cargo público, están aquí presentes desde hace muchos años, desde que era joven, desde que empecé hace 20 años en la Fiscalía, y que algunos me veían como un joven tal vez un poco loco, apasionado, pero después de 20 y tantos años, muchos siguen aquí. Muchas gracias, amigas y amigos, por su apoyo incondicional. Pero sobre todo, gracias a los ciudadanos, esos que viendo a alguien tal vez que no conocían, pero que en ese primer contacto creyeron en mí, primero me dieron su voto para llegar a la Cámara de Diputados local y luego a la federal. A ellos, a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ellos, a todos los ciudadanos que entienden que este país tiene que cambiar, que entienden que este país necesita nuevos servidores públicos, hombres y mujeres que entienden y que saben que no olvidamos dónde estamos parados. Y lo digo de frente a ustedes, yo sigo siendo el mismo, aquel que me lancé de candidato al Consejo General Universitario en 1996. Ese que sabe dónde está parado y que trae los pies pegaditos en la tierra. Por eso hay esa empatía con los ciudadanos. Gracias a ustedes, ciudadanos, porque entendemos que necesitamos una sociedad más justa para todos. Hoy, además de rendir cuentas ante ustedes, debo admitir que me encuentro preocupado. Yo he estado en muchas partes, desde donde están ustedes escuchando, porque aquí en 1993 yo tomé uno de mis primeros cursos de oratoria para prepararme, y de liderazgo, para saber de qué se trata esto. He estado en el campo haciendo trabajo, he estado al frente de los alumnos de un grupo de escuela, he estado al frente de sindicatos, he estado en la Cámara de Diputados local y en la federal, he estado en los temas de justicia, pero sobre todo desde donde he estado, he visto que en este país hay una clase política que tiene secuestrada a la política y al poder, y que más aún usan el poder como un blindaje para seguir impunemente robando al pueblo. Y eso tiene que acabarse. Eso ya no puede permitirse ni aquí ni en ninguna parte
de nuestra patria. Por eso, aún con las cifras alarmantes de pobreza, esta generación de gobernantes es cínica. No le importa saber que dos de cada mexicano, dos de cada uno, vive en la pobreza. Y aún así siguen robando impunemente. Por si ustedes no lo sabían, recientemente se dio a conocer un estudio. Somos el cuarto país en el mundo en impunidad y el primero en América también en impunidad. Si se trata de impunidad y de corrupción, somos de los primeros lugares en el mundo. Ese es el día a día que deben vivir todos los mexicanos. Esa es nuestra cruda realidad. Pero eso no puede ser la condenación en la que tengamos que vivir para siempre. Por supuesto que no. Por eso los diputados ciudadanos, cuando llegamos a la Cámara de Diputados, teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Supimos que era el momento de darle voz a los miles de desprotegidos de este país, a esos ciudadanos que nadie vela por ellos, a los que sufren la injusticia día con día, la corrupción, la impunidad. Y lo podemos decir hoy, hemos enfrentado con valentía a esa clase política corrupta, indolente y rancia. Por dar algunos temas, algunas cifras, recordemos cómo inició el 2017, con el famoso gasolinazo. Así, el gobierno federal, por medio de sus errores, quería que todos los mexicanos le pagáramos esos errores y esas fallas como gobernantes. Lo dejo hoy con toda claridad. Los diputados ciudadanos alertamos este impuesto y este golpe a los mexicanos en la Cámara cuando discutimos el presupuesto. Y lo digo también con toda claridad, votamos en contra del gasolinazo. No podíamos y no vamos a estar nunca del lado de ese tipo de decisiones que son una verdadera traición para los ciudadanos de este país. En ese momento y al inicio de año iniciamos acciones legales, acciones con la sociedad civil y desde la Cámara de Diputados para que se diera reversa al gasolinazo. Demostramos que el año pasado, el 2016, hubo una sobrerecaudación de este impuesto de algo así como 67,000 millones de pesos. Es decir, que era innecesario, aún con la amenaza y el engaño del gobierno federal y del presidente Peña Nieto, de que se iban a acabar los programas sociales si no se daba el gasolinazo. Lo digo hoy, el gasolinazo puede darse para atrás, porque además sigue siendo una afrenta para todos los mexicanos. El dinero de los mexicanos no es un botín que se deba repartir entre esa clase política. Por eso, por segunda ocasión, los únicos diputados de toda la Cámara y del Congreso de la Unión fuimos los diputados ciudadanos quienes renunciamos a bonos navideños, a seguros de gastos médicos mayores y a seguros de vida. La verdad es que la clase política tiene sueldos muy dignos como para todavía cargarles los privilegios a la gente. Con esas pequeñas acciones, pero muy importantes, le ahorramos a los ciudadanos decenas de millones de pesos. Pero si todos los diputados y senadores siguieran nuestro ejemplo, ahorraríamos en los 3 años más de 300 millones de pesos. Pero más, como lo propusimos por ley, que los seguros de gastos médicos mayores y los seguros de vida, si así fuera en todo el país, se ahorraría todos los mexicanos miles de millones de pesos, con los cuales se podrían hacer escuelas, hospitales, que mucha falta le hacen a este país. Ojalá esa clase política tuviera poquita dignidad y renunciara a esos privilegios. Poner un alto al derroche de dinero por parte de los partidos políticos ha sido una agenda de hace muchos años. En el 2014, cuando yo era diputado local, los diputados ciudadanos presentamos una iniciativa para eliminar el presupuesto a los partidos políticos. Curiosamente, en aquella época el gobernador y sus aliados en el PRI, porque el PRI era mayoría en el Congreso local, nos la congelaron, como muchas iniciativas, que ahorita no habría tiempo para comentarlas, todas las que presentamos.
Hoy las cosas han cambiado, también debo reconocerlo, porque hoy en Jalisco, en el Congreso de Jalisco, los diputados ciudadanos somos mayoría. Por eso los cambios que ustedes ven son parte de esto. Nuestra iniciativa no nada más se presentó en el 2014 aquí, también la presentamos en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y le denominamos Ni un peso a los partidos. Hay que reconocer que en Jalisco se ha dado un primer paso para disminuir, no eliminarlo, disminuir el presupuesto de los partidos. Es un avance. Eso fue posible porque, vuelvo a insistir, en la Cámara de Diputados local, Movimiento Ciudadano tiene mayoría. Sin el voto del Movimiento Ciudadano no fuera posible eso. También hay que reconocer, como ciudadanos que también somos, el empuje de Kumamoto, el empuje de otras fuerzas políticas y sobre todo del gobernador, que no le quedó de otra. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el gobernador no aceptó estas propuestas cuando tenía la mayoría en el Congreso local? Porque no le convenía y porque sabe que los tiempos están cambiando y hoy tiene que aceptarlo a regañadientes. Pues esta propuesta que hemos presentado en el Congreso de la Unión está congelada, pero les debo decir que no vamos a bajar los brazos para seguir luchando para que los partidos políticos no sea botín y no se sigan enriqueciendo con el dinero de la gente. Si los partidos políticos y sus dirigentes quieren dinero, que lo pidan de sus militantes, de sus simpatizantes. Los mexicanos no tenemos por qué pagar esos privilegios. Más aún cuando, ya lo dije, el 46% de la población en México vive en pobreza. La verdad que resulta escandaloso que todavía tengamos que pagarles sus privilegios a los partidos políticos. Combatir la corrupción ha sido una agenda de Movimiento Ciudadano de muchos años. Y también lo quiero decir porque luego a muchos se les olvidan. Cuando estábamos en el Congreso local, fuimos de los pocos actores políticos, junto con el Movimiento Ciudadano, que nos atrevimos a denunciar el derroche escandaloso que había ahí. El Congreso del Estado, ustedes saben que se había convertido en la legislatura 57, 58 y 59, 3 legislaturas, una antes de la de nosotros, de la 60, en una verdadera caja negra. Se desviaban miles de millones de pesos. En lo personal, me tocó comprobar más de 1,000 millones de pesos de desvíos. El gobernador se las fió, el gobernador retuvo las indagatorias. El único caso que logramos procesar a políticos y a exfuncionarios del Congreso fue el caso López Castro. Por eso en el Congreso de la Unión, los diputados ciudadanos hemos seguido siendo la voz crítica, la voz que acciona, quienes van y presentan denuncias. Hemos hecho 2 jornadas anticorrupción, como ustedes habrán visto, para denunciar una serie de irregularidades y sobre todo de desvíos y de actos de corrupción que hay en el país. Ustedes saben que el Banco Mundial, Transparencia Internacional y muchas instituciones han comprobado que en México se desvían entre 400 y 800 mil millones de pesos al año en corrupción. ¿Ustedes saben de cuánto dinero se trata eso? Nada más para que nos demos una idea, el presupuesto en Jalisco son 100,000 millones de pesos al año. La corrupción en este país nos cuesta hasta 8 veces el presupuesto de Jalisco. Realmente el dinero se alcanza, como ha dicho Enrique Alfaro muchas veces. Lo que ocurre es que hay muchos políticos corruptos y rateros que se roban el dinero, por eso no alcanza. Pero en realidad el dinero ahí está. Si no se lo robaran, estoy seguro que ese dinero alcanzara para tener servicios públicos de primer mundo, para tener escuelas dignas, para tener unidades deportivas. Esa es la verdad. Entonces, los diputados ciudadanos hemos iniciado acciones para combatir la corrupción. La promesa del PRI de una nueva generación de gobernantes, ustedes recordarán esos gobernadores supuestamente jóvenes, que eran diferentes, que eran honestos, terminó en eso, en una de tantas, de miles de promesas y de mentiras del PRI, porque en realidad esa generación de gobernadores terminó en la peor generación de gobernantes que hemos tenido, en una generación maldita de gobernadores, porque en los últimos años hemos visto que los desvíos en recursos de los erarios estatales y federales han sido escandalosos. Miles de millones que se han desviado, que han robado literalmente. Y lo peor, el procurador de la República ha sido comparsa de todos ellos. Hemos visto cómo han ido dando tumbos. Ese caso de Duarte y uno que otro por ahí, ni siquiera
podemos decir que son acciones de la justicia mexicana, son acciones incluso de la justicia internacional, pero es más una simulación que un verdadero acto de justicia. Por eso los diputados ciudadanos tenemos con mucha claridad que eliminar el fuero es una de las tareas que tenemos que seguir emprendiendo en todo el país. Vuelvo a reconocer el trabajo que hicieron los diputados ciudadanos y otros actores en el Congreso local. Y hoy en día, más de 10 estados en el país ya no tienen fuero, pero aún hace falta muchísimo por hacer. Y lo digo con toda claridad, si no quitamos el fuero de la Constitución Federal, de nada va a servir quitarlo de los estados, porque en la Constitución Federal siguen protegidos los diputados locales, los magistrados y los gobernadores. Por eso el fuero es una lucha permanente que vamos a dar en el Congreso de la Unión, no solo con la iniciativa que presentamos, sino que vamos a buscar con diversas acciones que ningún político corrupto de este país quede impune y que vayan a la cárcel, tarea que no es nada fácil y donde necesitamos que todos sigamos uniéndonos. Hoy se habla de una crisis de justicia, incluso ustedes saben que el nuevo sistema de justicia penal se ha puesto en entredicho, se ha cuestionado. ¿Pero por quién se ha cuestionado? Lo que yo quiero dejar muy en claro es, no nos dejemos engañar. Se ha cuestionado por los políticos de siempre, se ha cuestionado por los funcionarios, procuradores, fiscales, que los pusieron sus amigos los gobernadores, que no son funcionarios de carrera. Es decir, el nuevo sistema de justicia penal, que ha dado resultados en muchos países, en México va a dar resultados. El día que quitemos a los mismos corruptos que están impartiendo justicia, el día en que capacitemos a los operadores. No lo dice Víctor Sánchez, lo dicen los expertos, los académicos, los mejores hombres y mujeres que impulsaron este nuevo sistema de justicia penal en el país. Y que la clase política, llámese así, expresidentes de la República, exdiputados y exsenadores, llevaron adelante esta reforma a regañadientes. Por eso hoy lo que ustedes están escuchando y cuestionando no es otra cosa que buscar cómo hacer una contrarreforma, una regresión del sistema de justicia. Y eso no lo vamos a permitir quienes conocemos el sistema de justicia, quienes sabemos que el nuevo sistema de justicia sí puede dar resultados, solo que necesitamos hacer algunos pequeños ajustes y empoderar, capacitar a quienes tienen en sus manos la justicia en nuestro país. Por eso he presentado algunas iniciativas, no como las de el PRI, que quiere regresar la prisión preventiva, y lo digo con toda claridad y de frente a ustedes y de frente a la gente. Es muy fácil decir, metamos a la cárcel a todos. Ya no queremos regresar a ese sistema de justicia donde no se respetaba tu inocencia, cualquiera podíamos ir a la cárcel. Queremos un sistema donde se respeten los derechos humanos, pero donde se haga también justicia a las víctimas. Y para eso el sistema está casi completo. Lo que se necesita es, primero, y voy a adelantarme un poco, es tratar con justicia a los policías en este país. Por eso he hecho foros para eso. Y en adelante hablaré un poco más de ello. Pero en las iniciativas de justicia presenté algunas muy claras y muy concretas. Una, un Banco Nacional de Huellas Genéticas, donde se pueda intercambiar información y se pueda dar con el paradero de desaparecidos, pero también de delincuentes. Presenté una iniciativa para que en este país, en la Constitución, se establezca el derecho a la verdad y el derecho a ser buscado, porque la realidad es que miles de víctimas, miles de familiares de desaparecidos siguen esperando